y ya que este programa está diseñado para que los hombres se sientan especiales, nuestros temas también. El cáncer testicular es uno de los poco frecuentes, pero ojo, caballeros, porque entre los 15 a 35 años, sí es algo de lo que es una etapa en la cual deben prestarle mucha más atención, porque por ejemplo en Estados Unidos sí es el más frecuente, hombres. Así que prepárense, pero para este tema necesito al caballero de la casa. Ángelo, ven para acá para que podamos hablar con nuestro especialista. A ver. Siéntate, ¿Qué pasó, por mi querida favor. Lau? Porque muchos de los hombres se preguntarán, bueno, cáncer testicular, ¿será el mismo cáncer de próstata? ¿Tendrá algo que ver, una correlación? Y vamos a despejar dudas. Sí, porque mira, por ejemplo, que siempre uno ve campañas en contra o para prevenir el cáncer de mama, hacerse la revisión normal, pero es muy escasa la información que tenemos como hombres para saber sobre el cáncer. Y además se preguntarán qué examen hay que hacerse, Sí, ¿no? no tengo ni idea. ¿No? Ni idea. Pues vamos a saludar al doctor Nicolás Villarreal, es urólogo y oncólogo. Bienvenido al Café de la Mañana y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Doc, ahora sí, entremos en materia. ¿Qué es el cáncer testicular? Y vamos a ver la imagen, de hecho, para que nos pueda ir explicando un poco de dónde está ubicado, qué es lo que sucede en los testículos del hombre. Ok, el cáncer testicular, pues como usted lo ha nombrado, es una patología en general es infrecuente, o sea, si lo comparamos con otros cánceres, y es la causal por la que no se hacen campañas masivas de, digamos, que búsqueda activa, a diferencia del cáncer de seno, el cáncer de cervix, el cáncer de próstata, pero es el cáncer en hombres más frecuente entre los 15 y los 40 años de vida. Entonces, pues sí es una patología importante. Si miramos estadísticas, en general se producen 6 de cada 100.000 habitantes, eso es bajito, pero pues en este grupo etario particular pues es muy importante y pues hay que estar muy atentos a cualquier síntoma que se pueda presentar. Es relativamente sencillo, es un cáncer pues que se palpa, entonces, y como los testículos digamos que están en el exterior, pues uno puede palparse los testículos. Usualmente no genera síntomas y lo que se produce es que aparece un nódulo, una masa, una zona de aumento de la consistencia en el testículo y pues el paciente con estos cambios a ese nivel debería consultar al médico y hacer una ecografía donde se puede corroborar el diagnóstico. Bueno, aquí claramente, como lo dice su nombre, se ubica es en los testículos del hombre y esta es la apariencia de un posible cáncer. ¿Qué es esto Pues, que se forma aquí en los testículos? Sí, esa es una representación gráfica de lo que sería un cáncer. Mira, alarmante, doctor, que no hayan síntomas, porque generalmente pues uno toma como medida, lamentablemente no debería ser así, pero uno acude al médico cuando uno empieza a ver como cambios o a sentir síntomas como ya llamados de atención. ¿No hay ninguna manera de saber que estamos padeciendo esto con anterioridad? No, lo que aparece, como les decía, aparece un nódulo, una masa, y uno debería consultar ahí. Lastimosamente, los hombres, pues a veces, digamos que a esta edad, de pronto uno no es tan juicioso con su salud y entonces no acuden tempranamente. Y cuando llegan ya es todo el testículo reemplazado por una masa o una gran masa que reemplaza y es aún más grande que el testículo. Obviamente, entre más tiempo pasa desde que se aparece la enfermedad, pues aumenta el riesgo de metástasis, que es que se sale la enfermedad y hace siembras en otros lados del cuerpo, y entre más adelante esté la enfermedad, pues los tratamientos, pues aunque afortunadamente hay muchos tratamientos, el tratamiento pues es más agresivo y toca pensar en quimioterapia, cirugías mayores y este tipo de cosas. Ay, Dios. Muy bien, lo que sí nos ha mencionado el doctor, y ya que vamos a leerlos aquí, son algunos síntomas o algunas señales de que alguno de ustedes, los hombres, pueda estar presentando cáncer testicular y que hay que correr al médico para hacer los respectivos exámenes. El primero de ellos, abultamiento en el testículo, Doc. Sí, de acuerdo, eso es lo de la masa que yo les comentaba. Segundo, inflamación del testículo. Pues digamos que más que inflamación es muy claro un cambio en la consistencia y aparición de masas en el testículo. Muy bien. El dolor genital, esa incomodidad, eso que ni la ropa, sí, el sentado... No es lo frecuente. Cuando el cáncer crece muy rápidamente, produce necrosis, que es que se mueren algunas células del tumor, y eso produce un proceso inflamatorio que produce dolor. Acumulación pero no es lo usual. Muy bien. Acumulación de líquido en la zona escrotal.
También, secundario al proceso inflamatorio que se puede producir, puede aumentar, digamos, que el líquido que recubre el testículo, que está por dentro de una cápsula o de una vaina que se llama la túnica vaginal, y pudiera ser uno de los síntomas de la aparición de un cáncer de testículo. El siguiente, el cambio del tamaño, ¿sí? ¿Se puede volver más grande? Sí, sí, señora. Pesadez en el escroto. No es lo usual, es muy Bueno, raro. es que este escroto ubiquémoslo acá, sobre todo para nosotros las mujeres que estamos conociendo el tema. En los hombres, para aquellos que tienen hijos, que tienen esposos en la casa, pues ojo para que compartan esta información. El dolor lumbar. Digamos que el dolor lumbar se presenta cuando ya el cáncer ha hecho metástasis. El cáncer de testículo tiene una particularidad, y es que hace metástasis a unos sitios que yo puedo predecir. Y el primer sitio de metástasis es una cosa que se llama los ganglios retroperitoneales, que son unos ganglios que se encuentran alrededor o cercano a los grandes vasos, la aorta, la cava, y eso queda cerca a la columna. Entonces, cuando el paciente tiene masas a este nivel ya por enfermedad metastásica, uno de los efectos que produce esto es dolor lumbar. Doc, y cerramos con la sensibilidad del pecho. No, eso sí, muy raro. Descartado. O sea, hay que ir a revisarlo, pero no es que vaya siendo un síntoma directamente relacionado con el cáncer testicular. Exacto. Listo. Exacto. Doc, hay televidentes. Que clarísimo, la alerta o la mayor alerta es si tenemos algún cambio dentro del testículo, si hay algún abultamiento o alguna masita que no reconocemos en lo habitual cuando nos estemos duchando o algo así, pues hacemos el reconocimiento de Y eso. fíjate que, por ejemplo, nosotros las mujeres, esa es una señal también bastante diciente, pero cuando es el cáncer de mama, cuando sentimos también un abultamiento, algo que no está bien, cambio de tamaño, similar, pero diferentes tipos de cáncer, ¿no? Vamos a conocer los mensajes de televidentes, ¿hay preguntas? Me encanta. Y dice, buenos días, Café de la Mañana, agradezco el tema porque los hombres casi nunca hablamos de eso. Doctor, ¿un cáncer testicular puede dejar estéril al hombre? Y a un hombre que es estéril puede ser más propenso a padecer este cáncer. Muchas gracias, les escribo desde Río Negro, don José. José, gracias por escribirnos. ¿Qué podemos decir, Doc, ante esta pregunta? Bueno, sí, ¿qué es lo que pasa? El tratamiento estándar para un cáncer de testículo es la orquiectomía radical. Eso consiste en retirar el testículo pues, que está afectado por el cáncer, y es por vía inguinal. Obvio, si el paciente tiene un testículo menos, la tasa de fertilidad va a disminuir, no tanto como uno creería, pero puede disminuir. Y si el otro testículo pues, está afectado por alguna otra enfermedad, pues, y si se retira este testículo, pues obviamente el paciente va a tener una disminución de la fertilidad. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, en general son factores de riesgo genéticos. Uno, antecedentes familiares. Dos, tener uno mismo haber tenido cáncer de testículo en un testículo, pues en el otro aumenta el riesgo de que le dé cáncer del otro lado. Tres, criptorquidia, que es que el testículo no haya descendido. Recuerden que cuando se está formando el feto, inicialmente los testículos se encuentran a nivel intraabdominal, y durante el desarrollo sexual se produce una exteriorización de ese testículo que, si el feto se va a volver mujer, pues se queda dentro del abdomen para hacer el ovario, y si va a ser hombre, pues se exterioriza y se vuelve testículo. En ese proceso puede haber una alteración en la migración del testículo, y eso se llama una criptorquidia, que es que el testículo no descendió completamente hasta la bolsa escrotal, y eso es uno de los factores de riesgo para cáncer de testículo. Y cuarto, el otro factor de riesgo importante son alteraciones del desarrollo sexual. Esto que en algún momento se llamaba hermafroditismo, esos son alteraciones durante el desarrollo sexual donde hay como un daño en ese proceso, y eso también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer testicular. Ahora, en cuanto a la esterilidad, si la esterilidad de esa persona es secundaria a alguna de estas cosas, sí obviamente tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer testicular. Pero si la esterilidad o el problema de fertilidad es por otra situación, no tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer testicular. Bueno, le quedó claro a José la respuesta más que clara de nuestro doctor, y continuamos, tenemos más. Sí, señor, vamos a leer. mensajes. Segundo mensaje de televidente, a ver, ¿qué nos dicen? Soy Juliana, soy santanderiana, pero me tomo el cafecito desde Medellín. Qué Uy, qué rico. bueno, la ciudad primaveral. Dice, estoy casada y tengo 2 hijos varones. Quisiera saber cuál es la diferencia de este cáncer con el cáncer de próstata, que es más escuchado que el otro. Gracias, saluditos para Laura, Damaris y Ángelo.
Entonces, el cáncer de próstata es el más escuchado porque es el cáncer más frecuente en hombres en el mundo. ¿Sí? Entonces, si lo miramos por estadística, la tasa de presentarse cáncer de próstata es aproximadamente de 1 en cada 9 hombres va a presentar cáncer de próstata en el transcurso de su vida, frente al cáncer de testículo, que como les estaba comentando es 6 por cada 100.000 habitantes. Entonces, pues la diferencia es importante y pues por eso es que es el más escuchado, porque es el cáncer más frecuente. El factor de riesgo número 1 de cáncer de próstata es la edad. Entre más viejo soy yo, pues mayor riesgo de presentar cáncer de próstata, y el pico de presentación del cáncer de próstata es entre los 65 y los 70 años, pero el riesgo aumenta entre más años yo tengo. Les pongo un ejemplo: el paciente más joven que yo conozco con cáncer de próstata tenía 26 años cuando yo lo conocí, el más joven que yo he operado tiene 36 años, pero la frecuencia mayor es en pacientes entre 65 y 70 años que se presenta el cáncer de próstata. El otro factor de riesgo es la raza negra. Entre más moreno soy yo, mayor riesgo de presentar cáncer de próstata. Y número 3, el antecedente familiar. Muy bien, ahí se nos adelantó el doctor un poco en los factores de riesgo, ya los iremos a hablar también detenidamente, porque esto sí hay que prestar mucha atención en caso tal de que en su casa tenga hombres y que hay que aprender a conocer esas señales. Que tiene 2 hijos, ahí le quedó clarísimo a Juliana la diferencia entre uno y el otro cáncer. Vámonos con el siguiente mensaje. Más mensajes a esta hora de la mañana de nuestros televidentes y dice así, doctor. Dice: doctor, buenos días. Me gustaría saber cuál es el tratamiento y si deben retirar los testículos para la cura. Soy Román Gutiérrez desde Cúcuta. Que tengan buen día. Entonces, cuando yo tengo, digamos que una afectación por un cáncer de testículo y se hace el diagnóstico, eso se hace un examen físico, se sospecha la presencia de un cáncer de testículo, se hace una ecografía Doppler donde se confirma que hay una masa a nivel testicular, uno procede a realizar el tratamiento, que es una orquiectomía radical, que es retirar ese testículo, y adicional a eso hay que hacer una estadificación, pues mirar hasta dónde, digámoslo así coloquialmente, se regó la enfermedad. Entonces se hace una tomografía de tórax, abdomen y pelvis y unos exámenes en sangre que se llaman los marcadores tumorales, que son unas sustancias que en cáncer de testículo elevan. Una vez yo tengo esta estadificación, yo determino hasta dónde llegó la enfermedad y ahí organizo el tratamiento. Entonces, si el tumor ya se salió del testículo, yo debo hacer o una quimioterapia o un tratamiento donde hago una cirugía y retiro los ganglios afectados a nivel de recto peritoneo. Bueno, además cada tratamiento también es diferente, por eso siempre también recomendamos visitar al médico, hacer su respectivo análisis y examen, y que ya vimos que también la solución para ustedes los hombres está en sus manos, en el explorarse, en tocarse, en examinarse constantemente para saber si pueden o no tener un cáncer testicular. Y de hecho ahora sí cerramos con los factores de riesgo, Doc, para que nos haga un resumen de ellos. Factores de riesgo: testículos no descendidos, desarrollo testicular anormal, antecedentes familiares, edad y raza. Todos los ha aclarado el doctor, clarísimo nos ha quedado estos factores de riesgo. No sé si quiera, doctor, agregar algo más para que estemos prevenidos. Sí, digamos que la edad y la raza, la edad no es tanto el factor de riesgo, pues obviamente estamos en este grupo de 15 a 35 o 40 años, es el factor de riesgo, es el punto donde se presenta la enfermedad. Y la raza, de pronto nosotros no cabemos ahí, los mayores afectados por cáncer de testículos son los nórdicos, y ellos tienen por su raza un antecedente, son más propensos a presentar cáncer testicular. Pero nosotros los latinos, digamos que no tenemos ese factor de riesgo adicional. Doctor, si un paciente padeció de un cáncer en otra zona de su cuerpo, ¿hay riesgo de que haya metástasis o algo así en los testículos de cáncer testicular, o no está ligado de ninguna manera? Digamos que todos los cánceres tienen, la palabra cáncer, digamos que es una célula que se descontrola y se empieza a reproducir muy rápidamente. Cuando hablamos de cáncer que es maligno, usualmente la definición o lo que le da su término de malignidad es la capacidad de hacer siembras en otros órganos
que se llaman metástasis. Entonces, yo puedo tener, los cánceres de testículos son muy propensos a realizar metástasis. La gran mayoría de pacientes cuando se presentan ya tienen enfermedad metastásica y por eso es importante consultar a tiempo. Y esas metástasis, como les comentaba, tienen, digamos, que una distribución que ya es predecible. Ahora, hay otras patologías o otros cánceres que no son frecuentes, pero que pueden hacer metástasis hacia los testículos. Usualmente o son enfermedades muy avanzadas o enfermedades hematopoyéticas tipo leucemia o linfoma que pueden hacer compromiso metastásico hacia los testículos. Bueno, ahí vamos aclarando el tema. Hay una pregunta también que me queda en el tintero y que me estaban dando a conocer unos compañeros, era si el tema del cáncer podría llegar a afectar las erecciones o no afecta el tema de las relaciones sexuales. No, digamos que la erección va por otra vía. El testículo lo que hace dentro del proceso de la erección es producir la testosterona, que es lo que hace que al hombre tenga de pronto el deseo sexual y el deseo, digamos, que tenga una relación, pero él no participa en el proceso de la erección. El proceso de la erección es un proceso que va a una suma cerebral, digamos que vaya el deseo, que haya el momento, que haya el ambiente propicio. Eso desencadena una cuestión nerviosa, nerviosa no de nervios, sino a través de los nervios que van hacia el plejo hipogástrico, pasa por una cosa que se llama el plejo pudendo y eso activa unos vasos que se llaman los vasos cavernosos que eventualmente hacen que aumente el flujo sanguíneo al pene y se produzca la erección. Entonces el cáncer testicular, digamos que afortunadamente para esto no tiene ninguna injerencia a este punto y no va a cambiar absolutamente nada de la erección. Vea, doctor, usted tiene nuestras líneas colapsadas y seguimos recibiendo mensajes y vamos a recibir este último y dice así, pregunta para el doctor, ¿qué otras situaciones pueden dar dolor? Ok, me imagino, están preguntando dolor testicular. Sí. Digamos que una de las patologías frecuentes en el testículo es el dolor testicular, no necesariamente por cáncer, y se puede producir por varios, por antecedentes de trauma, por antecedentes de lo que llamamos orquitis urriana o paperas, que cuando dicen que se bajan las paperas a los testículos coloquialmente, por varicocele, también conocido que es una dilatación de unas varices en los testículos, o hay una causal relativamente frecuente de consulta que son dolores testiculares crónicos, que son secundarios usualmente a neuropatías, alteraciones de los nervios que van hacia el testículo que producen como, digámoslo, como un cortocircuito y eso produce una sensación de dolor. Bueno, doctor, recomendaciones, cada cuánto, así no tenga, pues como nos queda claro, no hay dolor, no hay síntomas, pero cada cuánto debo yo pedir que me hagan una revisión en los testículos para prevenir. En general no hay una recomendación de ir al médico a hacer una revisión testicular porque es una patología infrecuente y relativamente sencilla de diagnosticar personalmente. Yo mismo me puedo tocar los testículos y si noto un abultamiento, un cambio de consistencia, y eso es muy claro, el testículo debe ser cauchoso, como elástico. Y si yo siento una zona que es como una piedra, duro, un nódulo sólido, o un nódulo irregular, o sea, como un chichón, digámoslo así, en el testículo, pues debo consultar al médico porque tengo una alteración a nivel testicular. De resto, ir al médico preventivamente a examinarse los testículos, digamos que no es una recomendación, pues por los datos que les comenté anteriormente. Muy bien, doctor Nicolás, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. ¡Feliz Día del Hombre para usted también! Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación.